vamos a hablar de fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo. Yo sé que la invitación decía un tema pues como muy general, pero cuando tuve la asesoría para esta charla, decidí pues como enfocarme a esta parte del tema. Muy bien, entonces ¿Quién te asesoró, Johan? me asesoró el doctor Francisco Londoño. Bien, es importante decir lo del asesor, digo yo a vos. Listo, profe. Muy bien, entonces, para empezar con la charla, tenemos un caso clínico de acá del hospital, una paciente femenina de 58 años, un antecedente de una obesidad e insuficiencia venosa. La paciente consultó por un cuadro de cefalea de predominio frontal asociado a salida de líquido cefalorraquídeo por fosa nasal derecha de un día de evolución. Al examen físico tenía una franca salida de líquido claro por fosa nasal derecha sin signos meningios. Se solicitó un TAC de cráneo simple y senos paranasales y se inició manejo con acetazolamida y restricción hídrica. Muy bien, esta fue la tomografía que se le hizo a la paciente. A nivel de parénquima no tenía nada llamativo, pero tenía como esas lesiones líticas aquí a nivel de la base del cráneo, ¿sí? Un etmoides que reportaban como poco diferenciado, y también tenía como unas lesiones aquí a nivel de la base del cráneo, como si estuviese un poco desgastada, adelgazada esa base del cráneo, ¿sí? Con esa tomografía entonces se decidió hacer una punción lumbar, que reportan en esa punción lumbar una presión de apertura de 30 centímetros de agua, ¿sí? Y en el cultivo de esa punción lumbar creció un Haemophilus influenzae tipo E, por lo que la paciente recibió manejo antibiótico con ceftriaxona por 10 días. A raíz de eso también se solicitó una resonancia de un cisterno TAC para complementar el estudio de la paciente. Esa es la resonancia, ¿sí? En este corte sagital, quiero que presten atención a esta parte, ¿sí? Aquí a esta silla turca, que se ve como si estuviese, como si no hubiese ahí o estuviese vacía, ¿sí? Esto es un corte coronal, solamente les quería pues como detallar esa lesioncita aquí en la región anterior del etmoides. Sin embargo, en la resonancia lo leen como, pues no leen la resonancia como patológica. Esta es una secuencia Philips, ¿sí? Donde solamente detallan estos dos pequeños encefaloceles, pero no hay, en el reporte no relatan como algo llamativo ni un lugar de fístula evidente. Muy bien, entonces luego se hizo el cisterno TAC. En el cisterno TAC relatan una filtración del medio de contraste a nivel de la porción anterior del etmoides, pero refieren en la historia clínica que no era una localización muy exacta. Muy bien, con estas imágenes entonces el paciente se lleva a manejo endoscópico, ¿sí? Pero durante la cirugía no se encuentra punto de fístula, por lo que pues, se decide pues, terminar con el procedimiento sin ningún tipo de corrección. La fístula mejora espontáneamente y se da de alta. A los 10 días reingresa nuevamente por fístula, ¿sí? Por lo que en este caso ya se lleva a un staff, y ahorita vamos a ver cuál fue la decisión del staff y cómo fue el manejo final de esta paciente. Muy bien, entonces para empezar la charla debemos preguntarnos, ¿qué es una fístula espontánea? A través del tiempo, en la literatura, digamos que el término de fístula espontánea ha sido un término muy ambiguo, donde se han metido un montón de patologías de etiología distinta, ¿sí? Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿será que una fístula espontánea es la que aparece años después de un trauma? ¿Será que una fístula espontánea se da a raíz de un defecto congénito? Es decir, los pacientes que tienen defectos congénitos y presentan fístula de líquido cefalorraquídeo se pueden considerar como una fístula espontánea. ¿O será que una fístula espontánea es aquella que da... Bien, entonces, ¿será que una fístula espontánea es aquella que se da a raíz de la infiltración de la base del cráneo por algún tumor? Muy bien, entonces... La fístula traumática tardía es aquella que se presenta 3 meses después del trauma, ¿cierto? Se da porque cuando se presenta la ruptura de la dura madre con el defecto óseo desde el principio, en la medida en que cicatriza el proceso, se da una retracción del tejido cicatrizal de la dura madre, ¿sí? Y es frecuente encontrar meningocefaloceles asociados a esto. Pero entonces la pregunta es, ¿una fístula traumática tardía
¿está dentro de la categoría de fístula espontánea? La respuesta es no. Ahora, la fístula congénita. La fístula congénita es una lesión que se produce desde el nacimiento por una falta del cierre del neuroporo anterior, ¿sí? Puede haber un defecto a nivel de la lámina cribiforme o en la pared lateral del seno esfenoidal, que se conoce como canal de Sternberg persistente, y se da porque hay una alteración cuando se da la fusión del preesfenoides y el podesfenoides, ¿sí? Y también es frecuente encontrar encefaloceles en este tipo de fístulas congénitas. Aquí vemos un ejemplo de canal de Sternberg persistente en ese paciente, un defecto de la pared lateral del seno esfenoidal con un encefalocel importante. Muy bien, pero la pregunta nuevamente, ¿será que la fístula congénita encaja o hace parte de las fístulas espontáneas? La respuesta es no. Muy bien, y las fístulas de origen tumoral, ¿sí? ¿Por qué un tumor podría producir fístula? Hay tres tipos de mecanismos. La primera son las neoplasias sinonasales, ¿sí? Que erosionan pues, los senos paranasales, la base del cráneo, y por eso la fístula, tumores hipoficiarios o meningiomas del surco olfatorio, ¿sí? Hay mecanismos indirectos por hidrocefalia obstructiva o pueden haber grandes defectos posoperatorios después de que se saca la lesión. Pero nuevamente la pregunta, ¿será que una fístula de origen tumoral encaja dentro de las fístulas espontáneas? La respuesta es no. Muy bien, pero entonces, ¿qué es una fístula espontánea? Se ha definido como que es aquella fístula que ocurre sin un evento aparente que lo desencadene. Sin embargo, en los últimos años se ha venido relacionando esta patología con otra que nosotros conocemos muy bien, que es la hipertensión intracraneana idiopática, ¿sí? La hipertensión intracraneana idiopática es la patología que se presenta en la cual hay un proceso de hipertensión endocraniana sin dilatación ventricular y sin una causa aparente que la desencadene. Es frecuente que se presente en mujeres obesas de edad mediana más o menos, entre los 40 y los 60 años de edad. Hay unos criterios diagnósticos para esta patología que llaman los criterios de Andy modificados, y es que el paciente se presenta con papiledema, no tiene una focalización neurológica excepto compromiso del sexto par, ¿sí? La presión de apertura medida por punción lumbar es mayor de 25 centímetros de agua, la composición del líquido cefalorraquídeo es normal, ¿sí? Y no hay una neuroimagen que evidencie alguna lesión estructural o con efecto de masa, ¿sí? Hay que cumplir esos criterios para poder hacer un diagnóstico de hipertensión endocraniana idiopática. Muy bien, pero entonces, como les había dicho, la fístula espontánea en los últimos años se ha venido relacionando con esta patología de hipertensión endocraniana idiopática. Es decir, han tratado de relacionar como causa de la fístula esta patología de hipertensión o dicho de otra manera, han tratado de ligar que la fístula espontánea sea una fase, ¿sí? O un desenlace natural de los pacientes que presentan hipertensión endocraniana idiopática. Entonces, hay tres preguntas para preguntarnos acerca de esta relación. La primera es, ¿será que la fístula espontánea representa una variante clínica de la hipertensión endocraniana idiopática? La segunda es, ¿será que la reducción de la presión intracraniana resuelve o mejora las fístulas espontáneas? Y la tercera es, ¿la disminución de la presión intracraniana mejora los desenlaces posoperatorios de reparación endoscópica de la fístula espontánea? Estas tres preguntas nos van a ayudar a evidenciar si realmente existe o no una relación entre la fístula espontánea y la hipertensión endocraniana idiopática. Entonces, como respuesta a la primera pregunta, si la fístula espontánea representa una variante clínica de la hipertensión endocraniana idiopática, les traigo ese primer estudio, que es un estudio del 2006, ¿sí? Un estudio retrospectivo, en los cuales se aplicaron los criterios de Andy modificados a 11 pacientes con fístula espontánea, con diagnóstico de fístula espontánea. ¿Qué resultados mostró el estudio? Que 72% de los pacientes que tenían fístula espontánea cumplieron con todos los criterios de hipertensión endocraniana idiopática. 81% eran mujeres jóvenes y obesas, ¿sí? Y la media de presión intracraniana de esos pacientes que tenían fístula espontánea fue de 31 centímetros de agua por punción lumbar. Ahora, la presentación clínica por porcentaje de esos pacientes con fístula espontánea era 91% presentaron cefalea, 45% presentaron tinnitus, 45% hipertensión arterial, 27% problemas de balance y 18% problemas visuales. Síntomas todos que hacen parte también del espectro de la hipertensión endocraniana idiopática.
Muy bien, este otro estudio es un estudio del 2007, un estudio retrospectivo de 14 pacientes con fístula espontánea, donde quisieron analizar qué hallazgos imaginológicos encontrarían en esos pacientes con fístula que se relacionaran con hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos? Entonces, se analizaron hallazgos de neuroimagen sugestiva de hipertensión endocraniana, ¿sí? Y los hallazgos fueron presencia de fosas aracnoideas, que vamos a ver más adelante que es un hallazgo frecuente en los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática en un 79%, presencia de encefaloceles en un 50% y anormalidades del nervio óptico vistas en resonancia presentes en un 45%. Todos esos hallazgos frecuentes en pacientes con hipertensión endocraniana idiopática. Muy bien, en 2003 otro estudio que se hizo querían relacionar si un hallazgo que es frecuente en los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática, que es la silla turca vacía o la imagen de silla turca vacía, se relaciona o no con los pacientes con fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo. Entonces fue un estudio retrospectivo de 16 pacientes, ¿sí? En donde el paciente tenía fístula de líquido cefalorraquídeo y síndrome de silla de turca vacía. 5 de los pacientes que tenían defectos en otros, 5 de los pacientes, que mostró que 5 de los pacientes tenían defectos en otros sitios de la base del cráneo, como la lámina cribiforme, el receso frontal o el techo del etmoides. El 81% de los pacientes eran mujeres con edad media de 45 años, ¿sí? Y el 70% de los pacientes eran obesas, con un IMC de 35. Y la presión intracraneana media en promedio fue de 28 centímetros de agua. Entonces, este estudio nos muestra que pacientes que tenían síndrome de silla de turca vacía y tenían fístula de líquido cefalorraquídeo también cumplían como con esas características de las pacientes que son o que cursan con hipertensión endocraniana idiopática. Muy bien, y este otro estudio que es del 2013, ¿sí? Fue un estudio retrospectivo de 46 pacientes que fueron llevados a cirugía endoscópica para corrección de la fístula espontánea. 78% de los pacientes eran obesos y 70% de los pacientes eran mujeres, con una edad promedio de 51 años. En este estudio se vio que el 85% de estos pacientes con fístula espontánea tenían silla de turca vacía concomitante y que la presión de apertura promedio fue de 24 centímetros de agua. Pero ¿qué es lo llamativo de este estudio? Que es un estudio en el cual se evaluó cómo era el seguimiento en el posoperatorio de esos pacientes con fístula espontánea, y es que la presión de apertura medida, ¿sí?, en el posoperatorio aumentó respecto a la preoperatoria. Entonces, esto también lo relaciona que un paciente que tiene un defecto, una salida de líquido, ¿sí?, una vez se resuelve, aumenta nuevamente esa presión de apertura, esa presión intracraniana. Eso nos explica que, de alguna manera, la paciente estaba haciendo una compensación de esa hipertensión endocraniana por la fístula, y que una vez se corrigió la fístula, nuevamente hay hipertensión endocraniana, ¿sí? 5 pacientes desarrollaron fístula recurrente en el seguimiento de este estudio, 2 por malfuncionamiento de DBP y 3 por suspender la acetazolamida. Entonces, aquí, digamos que estos estudios que les traigo, de alguna manera correlacionan como causa de la fístula espontánea, al parecer, la hipertensión endocraniana idiopática. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿la reducción de la presión intracraniana resuelve o mejora las fístulas espontáneas? Muy bien, esto no es un estudio, es un reporte de caso, ¿sí?, del 2005. Una paciente de 53 años que tenía diagnóstico de hipertensión endocraniana idiopática hacía 10 años y que había sido manejada con una derivación ventriculoperitoneal. La paciente consulta por cefalea, tinnitus y presencia de fístula líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasó? Que en esta paciente hubo una disfunción de la DBP. Ojo, la paciente tenía su DBP, estaba muy bien, la DBP le disfunciona y la paciente desarrolla fístula espontánea, ¿sí? Se lleva a revisión de la DBP y luego de que se cambia hay una resolución nuevamente completa de la fístula espontánea de la paciente. Entonces, eso es un ejemplo, sí, es un reporte de caso, pero es un ejemplo de cómo resolviendo la hipertensión endocraniana o resolviendo el problema que la estaba generando, mejora la fístula espontánea. Este otro caso también es un caso del 2008, un reporte de caso, en el que se quería evaluar si corregir uno de los factores de riesgo más grandes para hipertensión endocraniana idiopática, que es la obesidad, mejoraba también el desenlace de la fístula espontánea. Entonces, es una paciente de 45 años con un IMC de 45, ¿sí? Una paciente que presenta fístula espontánea tratada vía endoscópica, pero esa fístula recurre a los 6 meses.
La paciente es llevada posteriormente a una cirugía bariátrica y tiene una pérdida de peso de más o menos 36 kilogramos. La fístula de ictus a pesar de que ya había tenido intervención endoscópica y que había sido recurrente, luego de que la paciente es sometida a la cirugía bariátrica y pierde peso, la fístula a los 12 meses se resuelve completamente. Entonces también esto es otro ejemplo, ¿sí?, de un reporte de caso en el cual, al tratar el factor de riesgo que es la obesidad y al disminuir esa hipertensión endocraniana secundaria al tratamiento del factor de riesgo, también mejora la fístula espontánea de la paciente. Muy bien. Y la tercera pregunta es, ¿la disminución de la presión intracraniana mejora los desenlaces posoperatorios de reparación endoscópica de la fístula espontánea? Esto es un estudio retrospectivo llevado a cabo en el 2017 con 679 pacientes. En este estudio hubo una cohorte de pacientes en la cual se hizo manejo de la hipertensión endocraniana y otra en la que no. ¿Qué mostró? Que las tasas de éxito en los pacientes que fueron llevados a reparación endoscópica con intervención de la hipertensión endocraniana, la tasa de éxito fue del 92.8%, mientras que los que no tenían intervención de la hipertensión endocraniana, la tasa de éxito fue menor, del 81.8%. En este estudio lo refieren como un hallazgo estadísticamente significativo. Entonces vemos en este estudio, que es el único que les traigo, en donde intervenir la hipertensión endocraniana mejora las tasas de éxito de las fístulas, de reparo de las fístulas espontáneas, y hay menos recurrencia en el tiempo. Muy bien, y por esta revisión, es una revisión del 2011, digamos que resume, y me basé en esa para traerle estas preguntas, resume esos hallazgos en varios grados de evidencia. Entonces, la asociación entre la hipertensión endocraniana y la fístula espontánea, dadas sus similitudes demográficas de presentación clínica y hallazgos imaginológicos, tiene un grado B de recomendación de que sí se correlacionan de forma estrecha. Etiológicamente hablando, de la fístula espontánea como un efecto secundario de la hipertensión endocraniana, también se lo relacionan con un grado B de evidencia, ¿sí?, respecto a que si disminuir la hipertensión endocraniana mejora los desenlaces en el manejo de los pacientes con fístula espontánea, también hay una relación con ello, pero con un grado D de evidencia. Y lo otro es si los desenlaces después de la cirugía endoscópica pueden mejorar con medicación para la hipertensión o la derivación, si eso se relaciona, es decir, manejar la hipertensión endocraniana por derivación de medicamentos mejora el desenlace de la cirugía endoscópica, también lo han relacionado con un grado C de evidencia. Muy bien, entonces dejando de lado como esta parte sobre si como tratar de definir la fístula espontánea, si la fístula espontánea realmente hace parte del espectro de la hipertensión endocraniana, vemos que aparentemente están muy relacionadas, ¿sí? Entonces vamos a meternos con el diagnóstico de esta patología. Entonces, digamos que el primer estudio que siempre debemos solicitar ante cualquier paciente con fístula es un TAC de senos paranasales con cortes finos. Cortes finos son aquellos que tienen cortes menores de 1.5 milímetros. En el corte coronal vamos a evaluar básicamente el techo del etmoides y el esfenoides, y en el corte axial vamos a evaluar la pared posterior del esfenoides y el seno frontal, ¿sí? Aquí vemos entonces cuáles son algunos de los hallazgos frecuentes en los pacientes con fístula espontánea en la tomografía. Las fosas aracnoideas, que son estas, como estas lesioncitas en sacabocado en la base del cráneo, que se da por erosión de la base del cráneo, están presentes en un 63%, ¿sí? También podemos encontrar dehiscencia del techo del etmoides o un etmoides mal diferenciado, ¿sí? Aquí vemos cómo hay una dehiscencia aquí, ¿sí?, con un encefalocele. Esto se presenta en un 14% de los pacientes. Y los otros dos hallazgos importantes en los pacientes con fístula espontánea en la tomografía es que presentan encefaloceles, pero esta encefalocele tiene una característica particular a diferencia de las fístulas por trauma, por ejemplo, y es que esos encefaloceles se presentan por defectos pequeños, es decir, es un encefalocele muy grande por un defecto óseo pequeño, y eso es secundario a la hipertensión endocraniana persistente, ¿sí?, que va empujando ese encefalocele hacia la cavidad del seno, ¿sí? Y lo otro que es frecuente es el adelgazamiento de la base del cráneo, ¿sí?, en su totalidad, como vimos en el caso clínico que les presentaba.
Muy bien. El gol estándar para el diagnóstico de la fístula líquido cefalorraquídeo, imaginológicamente hablando, es el Cisternotac, tiene una sensibilidad que va del 48 al 96%. Digamos que este estudio, si bien es el gol estándar y nos permite identificar muchas veces dónde está la fístula, tiene algunos efectos secundarios porque es aplicar medio de contraste a nivel intratecal y que es cefalea, irritación meningia o presencia de convulsiones. Muy bien. Y el otro estudio que en los últimos años ha sido de mucha ayuda es la resonancia magnética, ¿sí? Básicamente, en la resonancia magnética debemos fijarnos en dos secuencias, ¿cierto? Las secuencias convencionales para poder mirar si el paciente tiene algún encefalocele o una silla turca vacía, como vimos en el caso clínico, ¿sí? Y las secuencias unas secuencias especiales, que son las secuencias cine, ¿sí? Que esas secuencias nos van a permitir detectar en qué parte está la fístula líquido cefalorraquídeo. Esas secuencias son tres secuencias básicamente, son secuencias basadas en un T2 pesado que son el Phillips, el Siemens y el Fiesta, ¿sí? Esas secuencias nos permiten delimitar con gran detalle cuál es el flujo del líquido cefalorraquídeo y por dónde pudiese estar filtrando ese líquido cefalorraquídeo. Estos estudios tienen una sensibilidad del 85 al 92% y tienen una especificidad del 100% para el diagnóstico de fístula del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Aquí vemos entonces ejemplos. Aquí en este contrastado, un encefalocele del seno esfenoidal, ¿sí? El hallazgo de silla turca vacía en este T1, ¿sí? Y las fístulas en secuencia de cine, que son estas secuencias que le mostraba en T2 pesado, que es el Siemens, el Philips y el Fiesta. Vemos cómo hay una salida de líquido cefalorraquídeo aquí a nivel del etmoides frontal. Muy bien. Dejando de lado entonces un poco el diagnóstico de esos pacientes, vamos a centrarnos en el tratamiento. Entonces, aparte pues del manejo médico, ¿sí? Cuando vamos a hablar del manejo intraoperatorio de estos pacientes, lo primero que debemos hacer es cómo vamos a hacer para hacer la localización de la fístula a nivel intraoperatorio cuando vamos a hacer, digamos, el abordaje endoscópico. Entonces, lo que se ha planteado es que se podría, lo primero es que antes de toda cirugía endoscópica hay que poner un dren lumbar, eso sí está ya determinado, ¿sí? Y cuando ponemos el dren lumbar, podemos administrar una dosis de fluoresceína. Una fluoresceína, ¿para qué? Para poder colorear ese líquido cefalorraquídeo y cuando estamos haciendo la endoscopia poder identificar por dónde es que está saliendo, por dónde es que está la fístula, ¿cierto? Porque muchas veces en la imagen puede haber un defecto tan pequeño que no se observe, ¿sí? O que sí se puede observar, pero a veces es difícil localizarlo anatómicamente cuando ya estamos dentro de la cavidad nasal. El uso de la fluoresceína es controversial todavía porque la FDA no lo ha aprobado para este uso. Sin embargo, se ha demostrado pues, que puede ser un procedimiento relativamente seguro a unas dosis razonables, ¿sí? Cuando hablo de dosis razonables, aquí les traigo una recomendación que encontré en uno de los estudios y es que se puede aplicar 0.25 mililitros de fluoresceína al 10% en 10 cc de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Es decir, uno hace la punción lumbar, pone el dren lumbar, retira 10 cc, lo mezcla con 0.25 de fluoresceína y luego esa mezcla se pasa a nivel intratecal durante 10 minutos. Y luego el paciente se pone en posición de Trendelenburg, ¿sí? Para que el líquido fluya y luego ahí sí podemos proseguir a hacer la cirugía endoscópica. Este estudio que les traje, que es un estudio del 2015, fue un estudio prospectivo, ¿sí? Un estudio retrospectivo, perdón, quería evaluar cuál era la sensibilidad y la especificidad del uso de la fluoresceína para detectar la fístula espontánea cuando fuéramos a cirugía. Entonces, lo que encontraron fue que el uso de fluoresceína tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100%. Es decir, es una herramienta diagnóstica que es de mucha utilidad cuando vamos a abordar a estos pacientes quirúrgicamente vía endoscópica. Ahora, el uso de fluoresceína intratecal pues, ha tenido complicaciones serias, como que pacientes con estatus convulsivo, pistótonos, paraparesia, ¿sí? Alteraciones sensitivas.
Entonces, inclusive a veces la muerte de esos pacientes. Entonces se preguntaron, bueno, ¿será que el uso de la fluoresceína intratecal pues como puede tener esos riesgos y que la FDA no lo ha aprobado? Uno se podría meter en algún lío legal. ¿Será que la fluoresceína tópica puede reemplazar el uso de la fluoresceína intratecal? Entonces eso fue un estudio que se hizo en el 2019, ¿sí? Un estudio en el cual se quería evaluar si la fluoresceína tópica realmente servía para localizar el sitio anatómico de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Fue un estudio retrospectivo con 21 pacientes. El objetivo era evaluar si la fluoresceína tópica ayuda a localizar el sitio anatómico de la fístula. ¿Y qué conclusiones llegaron con este estudio? Es que cuando ellos intentaban impregnar la cavidad nasal con la fluoresceína tópica, si había presencia de fístula del líquido cefalorraquídeo, había un cambio de coloración de un amarillo a un verde claro, ¿sí? Pero eso solamente servía para eso, es decir, decía, sí, hay fístula, pero no lograban localizar el sitio anatómico de la fístula con esta fluoresceína tópica. Entonces, la conclusión a la que ellos llegaron fueron dos. La primera, si no hay una detección del sitio de la fístula con las imágenes, la fluoresceína no ayuda a localizar el sitio de la misma. Pero es útil para comprobar en la cirugía si realmente hubo corrección de la fístula o no, porque uno, luego de que hace la corrección, uno aplica la fluoresceína tópica y con eso sabe uno si hubo persistencia o no de salir el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces la fluoresceína tópica no reemplaza la fluoresceína intratecal para la localización anatómica de la fístula. Muy bien. Entonces, digamos que para el abordaje quirúrgico de esos pacientes, pues hay dos grandes vías, una vía transcraneal y una vía endoscópica. La vía transcraneal puede ser extradural o intradural y lo que conocemos como exploración frontovasal. Aquí les voy a dar un pequeño repaso sobre los abordajes, ¿cierto? El abordaje transcraneal extradural, hacemos una incisión coronal, ¿sí? Nos vamos hasta la base del cráneo, retiramos, digamos, pacientes, los fragmentos que estén sueltos o fracturados. Posteriormente, hacemos una plastia con fascia lata o con pericráneo plegado sobre la dura madre que está rota y sobre la base del cráneo, ¿sí? Posteriormente, ya hacemos el cierre y pues, hacemos el cierre y ajustamos el hueso con mini placas y mini tornillos. El abordaje transcraneal intradural, la diferencia es que hacemos una apertura de la dura madre y buscamos el defecto por dentro de la dura madre haciendo una retracción del lóbulo frontal utilizando pues como unos cotones para no irlo a lastimar. Es importante que es que cuando detectemos el defecto de la dura madre por dentro, ¿sí? La plastia que pongamos debe cubrir hasta 1 centímetro de más el borde sobre el cual está el defecto, ¿sí? Y utilizar un sellante de fibrina, por ejemplo, para adherir esta plastia o pues, con puntos también se puede. Luego cerramos la dura madre y pues hacemos la reposición del rodete óseo. Y el abordaje endoscópico, entonces, es un abordaje que nos va a permitir hacer el reparo de fístulas que están presentes, tanto en el techo del etmoides como en el plano esfenoidal y en la pared anterior, pues, del esfenoides. Aquí vemos, pues, como todo el esquema o toda el área sobre la cual la cirugía endoscópica nos puede ayudar. Para hacer entonces ese abordaje endoscópico, lo primero que hay que hacer es poner un dren lumbar, eso es lo primero que hay que hacer, y ayudarnos de la fluoresceína para poder localizar el sitio anatómico de la fístula. Para eso debemos utilizar un set de endoscopios de 0, 30 y 45 grados. Los grados del endoscopio van a depender de cómo esté biselado ese endoscopio en su porción distal, y eso nos va a permitir, digamos, tener mejor visualización de algunos sitios de la cavidad nasal, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Debemos tener un sistema de filtro azul para poder detectar la fluoresceína, ¿sí? Y como les decía, previa a esto, dren lumbar más uso de la fluoresceína, como les había comentado previamente. Muy bien, aquí entonces tenemos la posición del paciente, la cual debe ser, pues, idealmente con cabezal y debe ir de 10 a 45 grados de altura. Y aquí vemos y tenemos que ubicarlos anatómicamente en las estructuras para poder tener un plano sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, debemos darnos cuenta que hacia superior está el ostium esfenoidal, hacia medial está el septo nasal, hacia medial está el meato medio y hacia inferior está el cornete, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Sobre el meato medio y hacia superior está, pues, como todo lo que es el techo del etmoides,
y hacia acá está pues como el seno esfenoidal. Muy bien, aquí vemos entonces las diferentes, digamos, localizaciones que podemos alcanzar con el abordaje endoscópico. Aquí vemos cómo, de acuerdo al grado del endoscopio, pues podemos tener mejor visualización de algunas áreas. Aquí, digamos, un endoscopio grado 0, pues puede entrar derecho y tener mejor visualización, inclusive parte del clivus y del seno esfenoidal, pero entre más anterior queramos estar en esa exploración, pues como de la cavidad nasal, debemos tener un mayor grado de biselamiento aquí a nivel distal del endoscopio. Entonces, para hacer el reparo vía endoscópica de la fístula, uno puede tener 3 niveles de reparo. Un nivel que es intradural, ¿sí? O subdural, un nivel que es epidural y un nivel que es extracraneano. Uno puede hacer reparo a nivel de los 3 niveles o uno o de 2, dependiendo pues como el defecto que se encuentre y la experticia del cirujano. Y estos elementos van sellados con sellante de fibrina para poder pues que no se nos desbarate pues como la construcción que hacemos. Y lo otro es que posteriormente al procedimiento se deja tapón mucoso para sostener esos elementos que pusimos y pues que la cirugía sea exitosa. Muy bien, pero entonces que la otra pregunta es, ¿qué abordaje elegir para sus pacientes con fístula espontánea? ¿Será que siempre lo llevamos a un abordaje endoscópico o es mejor el abordaje transcraneal? Para eso les traigo 2 estudios. Este primer estudio es un estudio del 2010, un estudio retrospectivo con 132 pacientes, y el objetivo era evaluar el éxito del abordaje endoscópico versus el abordaje abierto. Entonces, en este estudio pues se tomaron no solamente fístulas espontáneas, que representó un 21%, sino fístulas de varias índoles. ¿Qué fue cómo hicieron el estudio? Pues digamos que el abordaje era decidido por el cirujano, ¿sí? Por el neurocirujano. Y para aquellos pacientes que tenían defectos en el seno esfenoidal y en el seno esmoidal, todos fueron llevados a un abordaje transnasal. Pero aquellos pacientes que tenían compromiso del seno frontal o múltiples fracturas asociadas fueron llevados a un abordaje transcraneal. ¿Cuáles son los resultados? Y es que con esa distribución, es decir, los pacientes con fístula a nivel del etmoides y del seno esfenoidal fueron llevados todos a manejo endoscópico, y pacientes que tenían fractura del seno frontal o compromiso del seno frontal fueron llevados a manejo vía abierta, ¿sí? Con esa distribución, un 94% tuvieron éxito en el reparo pues, de la fístula. 8 tuvieron recurrencia de la fístula. 4 de esos 8 fueron exitosos en una segunda intervención endoscópica. Cuando hablo de esos 8, los 8 fueron todos endoscópicos, ¿sí? Los fallos fueron todos endoscópicos. Entonces, 4 de esos tuvieron un éxito en una segunda cirugía endoscópica. Y los 4 restantes, 2 fueron llevados a un abordaje abierto, con lo cual se resolvió la fístula, y 2 fueron, se rehusaron a ser reintervenidos, fueron llevados a manejo médico, y pues hasta el seguimiento del estudio tenían resolución de la fístula por el manejo médico. ¿Qué concluyeron en ese estudio? Y es que el abordaje endoscópico es la primera opción de manejo siempre y cuando no haya compromiso del seno frontal o fractura compleja. Es decir, que el abordaje endoscópico tiene altas tasas de éxito o similar al abordaje transcraneal siempre y cuando no haya compromiso del seno frontal o fracturas complejas que ameriten un abordaje abierto. Y este segundo estudio, que es el estudio más grande que les traigo, es un metaanálisis del 2013, un metaanálisis que incluyó 71 estudios, todos retrospectivos, y donde se analizaron 1.178 pacientes. El objetivo era comparar el abordaje abierto versus el abordaje endoscópico en fístula de líquido cefalorraquídeo. Esta tabla son las características poblacionales del estudio, ¿sí? Vemos que de forma estadísticamente significativa, la mayoría de los pacientes que fueron llevados a manejo endoscópico tenían una fístula de alto débito, ¿sí? Vemos también que la mayoría de pacientes que fueron llevados a endoscópica tenían fístula espontánea o fístula diatrogénica, pero los que fueron llevados a vía abierta tenían más fístula traumática, ¿sí? Y lo otro es que los pacientes que ya tenían una intervención previa, pues la mayoría fueron llevados a una vía abierta. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de este metaanálisis? Entonces, tenemos 2 desenlaces básicamente. ¿Cuál fue el desenlace primario, que es el éxito no de la corrección de la fístula, y las complicaciones? ¿Qué mostró este metaanálisis? Que tanto la vía abierta como la vía endoscópica tienen
digamos, desenlaces similares en cuanto a la corrección de la fístula, es decir, los dos tienen altas tasas de éxito para la corrección de la fístula. Pero en términos de complicaciones, sí es estadísticamente significativo que la vía endoscópica tiene menos casos de meningitis, menos desarrollo de abscesos, de sepsis y de morbilidad perioperatoria y posoperatoria. ¿Sí? Por lo tanto, la conclusión de este metaanálisis fue que el abordaje endoscópico es seguro y con tasas de éxito comparables a las del abordaje abierto. ¿Sí? Es importante anotar que tiene menores tasas de complicaciones que el abordaje abierto. ¿Sí? Y menos estancia hospitalaria y menos, pues, como morbilidades peri y posoperatorias. Muy bien, entonces como resolución del caso tenemos que, luego que el paciente reingresa a la institución, se decide llevar a una derivación ventrículo-peritoneal, puesto que en la endoscopia que se hizo al inicio no se pudo, pues, identificar la fístula. Cabe anotar que esa endoscopia se hizo sin fluoresceína y la fístula mejora después de la DBP y hasta el momento del seguimiento de la paciente sigue sin fístula. Como conclusiones del seminario, entonces tenemos que la relación entre la fístula espontánea y la hipertensión endocraniana idiopática es muy alta. Ante una paciente femenina de edad media, obesa y con fístula sin antecedentes previos de neoplasia o trauma, siempre debemos hacer una punción lumbar con medición de presión de apertura. Y ante una fístula con hipertensión endocraniana, siempre tratar primero la hipertensión endocraniana antes de ir a corregir la fístula, porque de lo contrario la recurrencia va del 27 al 85%. Y siempre preferir la vía endoscópica para esos pacientes. Bueno, muchas gracias. Eso era todo el seminario. Espero les haya gustado y no haberme demorado mucho. Si hay otras preguntas y comentarios. Johan, Profe. yo voy a empezar a hablar. Muchas gracias por la presentación. Estuvo una revisión muy buena y una pregunta que yo lancé en el chat, porque era mejor no interrumpirte en la exposición, Sí, señor. pero ¿sabes o encontraste desde cuándo se describió la fístula espontánea del líquido cefalorraquídeo? Profe, yo encontré el artículo más hay como reverberancia. Bueno, el artículo más viejo que encontré sobre fístula espontánea era del 65. Pero en ese entonces incluían todo, o sea, en fístula espontánea incluían los pacientes con fístulas congénitas, con fístulas por tumores. Sí, Inclusive las me traumáticas. parece como interesante porque como es algo relativamente infrecuente, pues hubo un neurocirujano que propuso estudiar cuáles eran por un trauma, cuáles eran por un tumor y cuáles eran espontáneas. Y eso pues indica como mucho desarrollo en el estudio etiológico de las fístulas, que para algunos no importa, simplemente hay una fístula de líquido y hay que tratarla, no importa si se describió hace un año o si fue desde el tiempo de Hipócrates. Yo creo que eso es importante, pero difícil encontrar el dato. Y las otras observaciones que iba a hacer es esto, que me pareció muy importante que el, digamos, en la presentación se decidiera o se recomendara o se encontrara que los mejores tratamientos estaban basados en conocer la etiología o el origen de la fístula y no, pues, eso se proponen las vías endoscópicas, la punción lumbar, perdón, la derivación ventrículo-peritoneal y de acuerdo al origen hacer el tratamiento y no tener como única opción la vía abierta, que hasta hace algunos años era casi que la única opción. Y lo otro, por la que sí me llama la atención, es que hacer una punción lumbar, perdón, colocar una derivación ventrículo peritoneal como
tratamiento, obviamente que es mucho más invasivo que otro tratamiento que yo creo que no mencionaste, que es el drenaje de líquido cefalorraquídeo durante varios días, que fue algo que yo hice muchas veces en una época en la que no se disponía de las vías endoscópicas ni que se trataban con la derivación ventriculoperitoneal. Y poner una punción lumbar o hacer una punción lumbar y el drenaje del líquido durante varios días hasta que mejorara la fístula, muchas veces asociada con la reducción del líquido, es decir, con tratamientos médicos más elementales o más simples. Fue una opción utilizada que yo veo que no se no la encontraste. Eso era, pero de todas maneras es una revisión muy buena, Johan. Eso, profe, muchas gracias. Johan, muchas gracias, muy interesante. Yo tengo dos comentarios. Sí, señor. El, el primero, pues yo no he visto muchas pacientes porque esto es una patología rara, pero todas las que he visto son las típicas pacientes que tienen síndrome de hipertensión endocrinal benigno y son pacientes obesas, mujeres, con todas las características que describiste. Lo que he visto es que las pacientes que tienen el síndrome de hipertensión endocrina benigna usualmente no responden al tratamiento y terminan en cirugía, bien sea con derivación ventriculoperitoneal o derivación lumboperitoneal. Entonces, cuando estamos enfrentados ante un paciente de estos que además tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo, se presenta un problema adicional y es el neumoencéfalo posquirúrgico, que ya lo he visto en dos oportunidades y son neumoencéfalos muy severos y que Ujú. a mi modo de ver son muy difíciles de tratar. Entonces, a mí no me parece descabellado que si diagnosticamos una hipertensión endocraniana, hagamos simultáneamente los dos procedimientos, la derivación y el taponamiento por vía endoscópica, aunque yo sé que dijiste que con la derivación sola era suficiente en la mayoría de los pacientes, pero me parece que hay que tener en cuenta ese aspecto del neumoencéfalo que es muy grave y estos pacientes, lo que yo he visto es que cuando esos neumoencéfalos son tan severos, tienen deterioro en su estado cognitivo. Eso era Profe, todo. Si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto lo discutimos. profe, pero respecto a lo que acabas de decir, no, o sea, en el caso clínico, el paciente no se llevó a un intento de reparación de la fístula y a la final pues no fue exitoso y con la DBP fue suficiente. Pero lo que yo quiero que quede del seminario, y lo dije en las conclusiones, es que siempre que tengamos una fístula del líquido cefalorraquídeo, siempre tratar primero la hipertensión endocraniana para poder después ir a tratar la fístula, ¿sí? Porque es que si no tratamos la hipertensión endocraniana, que es la etiología de la fístula, la recurrencia es muy alta. Sí, claro, eso es obvio. ¿Sí? Lo que yo digo es que debe además sellarse el orificio para evitar el neumoencéfalo. Sí, Pues yo he señor. tenido dos casos graves de eso. No sé si alguien de los que está presente ha tenido un neumoencéfalo posterior a un cierre de una fístula espontánea. Ignacio, yo no los tuve, pero tampoco traté pacientes con derivaciones. Me parece que como en las derivaciones ya vienen unos volúmenes de drenaje grandes o voluminosos, pues hay la posibilidad de que entre el aire. Mm, y no sé, si uno pone una derivación externa, puede controlar como más el volumen de drenaje y en un momento quitar ese drenaje. Si sigue la derivación lumboperitoneal, entonces va a seguir drenando y se va a presentar el neumoencéfalo.
Pero bueno, eso es lo que tengo. ¿Alguno tiene un comentario? Joan, Joan, me pareció muy buena la revisión. Adelante. ¿Quién está hablando por ahí? Héctor, Héctor, ¿qué hubo, Héctor? Hablas con Héctor. Hola, Héctor. Héctor, Sí, señor, adelante. bien, ok. Muy bien. No, sí, a mí me parece que hay una cosa que en el seminario queda clara, ¿no es cierto? Es el perfil del paciente que hace fístula espontánea. El perfil del paciente que hace fístula espontánea, pues, como lo dijeron claramente, es el mismo perfil del paciente que tiene un pseudotumor cerebri o una hipertensión endocraneana, perdón, benigna, en la gran mayoría de los pacientes. Nosotros, ante esa patología, uno que se pone a pensar, aquel que hace la fístula espontánea, pues posiblemente es el que no hace el compromiso de la vía visual. Y cuando en realidad no hace la fístula, nosotros lo manejamos como una hipertensión endocraneana y lo hacíamos una derivación lumboperitoneal, con las consecuencias posiblemente del descenso de las amígdalas que tenían estos pacientes, pero controlábamos la presión intracraneana y mejorábamos y salvábamos la visión de los pacientes. La pregunta ahora que uno tiene ya otras armas para manejar una derivación lumboperitoneal como es la neuronavegación para esos ventrículos en hendidura que usualmente tienen estos pacientes, piensa uno que idealmente, como dice Joan, estos pacientes uno los debe manejar con una derivación ventrículo peritoneal para ver la evolución de los pacientes. Y así uno evitar, el abordaje endoscópico o el abordaje intracraneano. Pero me parece que es válida y debe quedar en el seminario como importante la acción y la decisión que plantea Johan, que es que el paciente con fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea, con ese perfil que se plantea que es casi el mismo perfil del paciente con la hipertensión endocrinal benigna, lo primero que se debe hacer es la derivación para tratar de controlar esta fístula en estos pacientes. Me parece que esa es una parte importante que Johan aportó al seminario. Gracias. Gracias, Héctor. yo pregunto, ¿cuál es la desventaja de una derivación externa que se puede controlar y que se puede retirar en el momento en que esté drenando demasiado? Es lo mismo que poner una derivación ventriculoperitoneal, casi, al Pero menos es que, es lo mismo. doctor, externa, usted no le va a usar más de 15 días y el problema de estos pacientes No, ni es riesgos, no más de 15 días. por eso, pero es que Esperamos que antes de 15 días, es decir, permitiendo que antes de 15 días se cierre, no es que no es para dejarla indefinidamente, porque si se deja indefinidamente, una derivación puede favorecer la presencia del neumoencéfalo. Profesor, pero es que la paciente de base tiene una hipertensión endocraneana. Usted le quita la hipertensión endocraneana transitoriamente por 15 días, pero seguirá la hipertensión endocraneana. Yo creo que la idea en este paciente es darle un tratamiento definitivo. Además, una derivación externa está directamente relacionada con ¿qué? Pues es más alto el índice de infecciones. Y segundo, la cefalea con ese drenaje externo es una cefalea bastante severa. Entonces yo creo que fisiopatológicamente no estamos tratando la hipertensión endocrinal con eso, sino que le está dando un tratamiento transitorio y no definitivo. Es un tratamiento transitorio mientras se cierra la fístula. pero no soluciona el problema, Pero doctor, persiste, porque pero su persiste la hipertensión endocrinal, eso no lo va a curar, vuelve y aparece. Cuando se hace, por ejemplo, el tratamiento
a cielo abierto, se hace endoscópico, no se está tratando la hipertensión intracraneana. Por eso es Por que eso, falla la profesor, hago énfasis en lo que plantea Johan. Inicialmente al paciente le debe hacer una derivación ventrículo-peritoneal porque este paciente tiene de base una hipertensión endocraneana. Y eso me parece que es muy importante en el manejo de la fístula. Cordial saludo. Hola, adelante. Cordial saludo. Qué gusto en tenerlo por acá. ¿Aló? Sí, adelante. Qué gusto en tenerlo por acá, doctor Bueno, Montoya. mucho gusto, muy buen día. Me ha parecido muy importante el seminario. Quisiera contarles una experiencia que ha llevado a algún cambio aquí en la Universidad del Valle en el manejo de estos pacientes. Hace alrededor de unos 28 años recibí una paciente con una historia de la llamada síndrome de hipertensión endocardíaca benigna, que estaba con una fístula activa del líquido cefalorraquídeo manejada por neurología. Le habían hecho en esa oportunidad escanografía, resonancia, también ya tenía, y la enviaron para colocarle una válvula. Cuando terminaba la consulta, yo le pregunté si tenía algún ruido en el oído, algún ruido en la cabeza, y me dijo sí. Le puse el fonendoscopio en la mastoides y tenía un soplo holosistólico. Esa paciente la mandé a que se le realizara una angiografía y resultó ser una fístula dural. De ahí en adelante comenzamos a realizarle a estos casos con el llamado síndrome de hipertensión endocraniana benigna, que realmente de benigna no tiene mucho. Y hemos encontrado un buen número de pacientes en esas angiografías que tienen lesiones vasculares, estenosis en los senos, que los hemos tratado endovascularmente, colocándoles stent con unos excelentes resultados. Entonces, lo que se decía, que tratar de buscar la etiología es lo más importante. Aún antes de tratar la fístula, como dijo el doctor Rodríguez, hay que hacer todos los esfuerzos porque ese diagnóstico que comenzó, ustedes recuerdan, como pseudotumor cerebri, síndrome de hipertensión endocraniana benigna después, ahora síndrome de hipertensión endocraniana idiopática. Cada vez que se han mejorado los diagnósticos, el número de pacientes con esa cuadro ha ido disminuyendo. Entonces, hoy por hoy, cuando aquí tenemos un paciente que se le sospecha ese diagnóstico, así cumpla todos los parámetros del llamado síndrome de hipertensión endocraniana idiopática, a todos les mandamos a hacer arteriografía y lo tratamos de hacer rápidamente para si tiene alguna estenosis o de seno o alguna fístula dural, hacerle primero ese manejo. Obviamente, el caso que yo les comenté, finalmente se hizo el tratamiento endovascular y no requirió cirugía ni derivación ni nada de eso. Cerró espontáneamente.